Bienvenidos y bienvenidas a Más Allá del Juego, el podcast donde exploramos lo que ocurre detrás del control. Aquí hablamos de la violencia en los videojuegos, los estigmas que los rodean y el papel del género en esta industria que mueve pasiones y polémicas. Pónganse cómodos que ya comienza la partida. Hey, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Todo bien, bro. Oye, ¿listo para darle un rato a los juegos? Siempre, pero primero, ¿quieres algo de beber? Pásale. Bro, gracias. Y oye, ¿qué onda? ¿Un Mortal Kombat o queso? Ya te la sabes. Pero ya antes de eso, ¿ya viste si los de Más Allá del Juego subieron un nuevo episodio? Siempre tienen temas chidos, ¿no? A ver, deja checo. Sí, ya subieron algo. Justo habla de la violencia en los videojuegos. Se ve que va a estar bien bueno. Ah, sí, pues ponlo y lo escuchamos mientras jugamos unas partiditas del Mortal Kombat a ver qué dicen, ¿no? Perfecto, vamos a escucharlo mientras te gano, mi manco. Va. This battle is about to explode. La mirada de Toño queda hipnotizada en unos cuantos segundos. Sus pulgares empiezan a cobrar velocidad. Tu cabeza se ha transportado a un lugar que no es real, pero que existe. Incluso tiene los minutos contados. En cualquier momento lo pueden matar. Entremos al videojuego. Killer Instinct. Desde sus primeros días, los videojuegos han servido como una forma de entretenimiento y escape, pero desde sus inicios también comenzaron a incluir una característica que para bien o para mal sigue siendo un tema polémico, la violencia. En este episodio de Más Allá del Juego, exploraremos los inicios de la violencia en los videojuegos y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, abordando dos de las franquicias más icónicas y controvertidas en este aspecto, Mortal Kombat y Call of Duty. Además de profundizar en cómo los videojuegos impactan nuestra salud. Adentrémonos al mundo virtual. Para entender la controversia de la violencia en los videojuegos, debemos retroceder hasta 1976, con el lanzamiento de Death Race, inspirado por la película Death Race 2000. Este juego de arcade generó debate al tener como objetivo atropellar figuras humanas representadas por gráficos muy simples. Fue una de las primeras alarmas sobre el posible impacto de la violencia virtual en la sociedad. En los años 80, los videojuegos evolucionaron rápidamente. Juegos como Robotron 2084 y Berserk incluyeron violencia contra figuras humanoides, aunque se aceptaba como ficción futurista. Sin embargo, a finales de los 80 y principios de los 90, la controversia alcanzó un nuevo nivel. En 1991, Street Fighter 2 popularizó el género de peleas, aunque su violencia era relativamente moderada. Pero en 1992 llegó Mortal Kombat. Un título que cambiaría todo. Este juego introdujo violencia gráfica sin precedentes. Sus personajes representados mediante gráficos digitalizados basados en actores reales hacían que las peleas fueran más realistas. Lo que realmente desató la polémica fueron los fatalities, movimientos especiales que permitían a los jugadores acabar con sus oponentes de maneras brutalmente creativas, como arrancar espinas dorsales o hacer explotar cuerpos. Victory. Fatality. El realismo y la brutalidad de Mortal Kombat generaron un enorme revuelo en los medios y entre políticos. El Congreso de los Estados Unidos examinó el juego y fue uno de los principales motivos para la creación del sistema de clasificación ESRB, que sigue vigente hoy en día. A pesar de las críticas y los intentos de censura, Mortal Kombat no solo sobrevivió, sino que se convirtió en una de las franquicias más exitosas de la historia, redefiniendo el género de peleas con su jugabilidad estratégica y personajes memorables. Entonces, ¿por qué Mortal Kombat sigue siendo tan relevante? ¿Qué lo hizo destacar entre otros títulos y cómo ha evolucionado su legado? Para ahondar más sobre este tema, hemos hablado con el Dr. José Ángel Garfias Frías, reconocido académico de la UNAM. Posee una amplia trayectoria en la investigación de videojuegos, animación y medios digitales, con numerosas publicaciones que han contribuido
contribuido significativamente al estudio de estas industrias. Además, su experiencia docente en instituciones de prestigio como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Anáhuac, junto con su enfoque en las industrias creativas, lo convierten en una de las voces más autorizadas en el tema. Así que a continuación nos comparte cómo los videojuegos violentos han sido percibidos a lo largo del tiempo y cómo diferentes culturas abordan este fenómeno. Pues como en cualquier otro medio, ¿no? Los videojuegos, como cualquier otro medio, pues se basa de contenidos, historias, narrativas. Y en los videojuegos, pues ha evolucionado esa violencia a muchos niveles, ¿no? Donde se justifican historias que por su temática son violentas, llámese Mortal Kombat, que a veces ya raya en la broma, ¿no? Ya ni siquiera es tan violento, ya es hasta chusco lo que hace. Y juegos que no lo han necesitado nunca, como Super Mario, Sonic, ¿no? Qué sé yo. Es muy relativo y ya es antaño ese tema de la violencia en videojuegos. Yo creo que ya lo hemos vivido en muchos casos, ¿no? Donde se le echa la culpa a los videojuegos, desde Columbine, desde un atentado aquí en Torreón, ¿no? Que hubo hace algunos años. Vaya, si fuera el videojuego y ante tantos millones de videojugadores, habría millones de asesinatos y actos violentos, ¿no? A fin de cuentas, la violencia se desata en los hogares por muchos temas, desatención, un clima complicado y demás. Y pues el videojuego de ninguna manera, ni eso, ni las películas, ni los cómics, ni nada es generador de violencia, ¿no? Es el entorno que facilita que se detone. Entonces habría que crear mejores entornos para convivir y pues ya dejar atrás ese debate, ¿no? Que es estéril desde hace 30, 40 años. Sí, por supuesto, cada país, de hecho, hay 3 o 4 regiones donde se regulan videojuegos. Por ejemplo, es en Australia, en regiones de Europa, ¿no? Y demás. También en Japón y en Asia. Y más o menos coinciden con lo mismo, tienen ciertas diferencias, sobre todo temas, quizá los que generan más diferentes puntos de vista son las cuestiones sexuales o cuestiones que tengan que ver con algunas partes que muestran desnudos, ¿no? Pero es porque culturalmente se aceptan estas cosas de diferentes maneras. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, yo creo que ahí culturalmente, por eso hasta estaría bien que lo que aquí se regula no se acopia al SRB por algunos temas, ¿no? Agradecemos al Dr. Garfias por ofrecernos su punto de vista. La violencia en videojuegos es un tema complejo que merece ser explorado desde múltiples ángulos, y Mortal Kombat es sin duda un punto de partida clave en esta discusión. Oye, ¿te diste cuenta de lo que dijeron sobre Mortal Kombat? Recuerdo que cuando era niño mis tíos solían jugar la edición del Mortal Kombat Deception en la Xbox clásica, ¿no? Pero no me dejaban mirar los fatalities según ellos por la violencia gráfica que contenían esos movimientos, con decirte que hasta me tapaban los ojos. No manches, te cae. Pero, ¿te imaginas cómo debieron reaccionar los adultos en esa época? O sea, ahora estamos acostumbrados, pero bueno, para ese entonces era súper impactante ver algo así, arrancar cabezas, no era algo, pues sí, que se viera todos los días en los videojuegos. Ya para que el Congreso de los Estados Unidos se haya involucrado, aquí estaba gacho el asunto. Pues sí, aunque no estoy seguro de que me haya afectado de cierta manera mirar contenido violento, déjame y te digo, sabiendo que solo es simplemente ficción. A mí solo me parecía curioso el por qué no me dejaban ver los fatalities. Jamás pensé que por jugar Mortal Kombat me iba a volver violento o algo. Solo me parecía impresionante y brutal la jugabilidad que representaba la franquicia. Es más, creo que todo ese escándalo solo hizo que más gente quisiera jugarlo debido a que el morbo vende, ¿no lo crees? Eso siempre pasa, entre más polémica, más éxito. Pues sí, a GTA le pasó lo mismo, pero honestamente, ¿quién se ha detenido a revisar una etiqueta de clasificación al momento de comprar un videojuego? Ha de haber hasta padres que le han de comprar este tipo de juegos a sus hijos y ni se imaginan lo que están jugando. Para esta prueba estoy yo con el Fortnite. Pues qué te puedo decir, ya es responsabilidad de cada quien. Mientras vamos a seguir escuchando en lo que le damos al play, ya se puso interesante el podcast. Ahora damos un salto al campo de batalla. En el mundo de los videojuegos, pocas misiones han generado tanto debate como No Russian, parte del título Call of Duty Modern Warfare 2, lanzado en 2009. Esta misión no solo redefinió el concepto de narrativas crudas en los videojuegos,
sino que también puso en el centro de atención el delicado tema de la representación de la violencia en los medios interactivos. No Russian comienza con el jugador infiltrado como agente de la CIA en un grupo terrorista liderado por Vladimir Makarov. El objetivo, ganarse su confianza y recopilar información vital. Sin embargo, lo que sigue es uno de los momentos más impactantes de la historia de los videojuegos. La misión consiste en participar en un ataque terrorista en un aeropuerto ruso. Como jugador, caminas junto a los terroristas mientras disparan contra civiles desarmados. Es una experiencia profundamente inquietante. El nombre de la misión, No Russian, alude a las instrucciones de Makarov de no hablar en ruso para culpar del ataque a fuerzas extranjeras y desatar un conflicto global. El resultado es una escena cargada de brutalidad que provoca una mezcla de horror y cuestionamiento ético. Desde su lanzamiento, la misión desató una tormenta mediática, al permitir que los jugadores participaran, aunque fuera pasivamente, en un acto de terrorismo. En algunos países como Rusia y Japón, la misión fue censurada o modificada, mientras que en otros se ofreció la opción de omitirla por completo. No Russian no es solo una misión, es un punto de reflexión sobre los límites de la narrativa en los videojuegos y la representación de la violencia. ¿Hasta dónde deberían llegar los juegos en busca de realismo y profundidad narrativa? La respuesta sigue siendo objeto de debate. Para entender más cómo se aborda el entretenimiento y las críticas sociales, hablamos con el licenciado Jacobo Castañeda, quien es presidente de la International Game Developers Association México Norte, además de ser fundador de la comunidad de videojuegos BitGamers y director de la revista Indie Games Magazine, donde nos comparte su visión sobre el impacto que ha tenido la franquicia Call of Duty y sobre todo cómo la organización IGDA fomenta pláticas informativas sobre el tema de los videojuegos, sin dejar de lado sus posturas sobre la clasificación dentro de la industria. ¿Qué impacto tiene? Pues hoy por hoy los juegos más jugados tenemos a Call of Duty, ¿no? Warzone o cualquier versión de Call of Duty son los juegos más jugados. Y es un juego, se podría llamar violento. Entonces, el impacto es que llama la atención. El impacto es que vende muchísimo. Y pues, no sé, yo no sé qué tan benéfico sea ese tipo de crecimiento en los juegos. Sobre un tema violento, ¿no? Pero repito, pues ahí es un tema de ver quién está jugando qué, no tanto de si la industria está creciendo con este tipo de juegos. Al momento de que hablamos de conocimiento de los videojuegos, de la industria de los videojuegos, deberíamos tener también más amplitud de géneros en videojuegos, más amplitud de temas de videojuegos a jugar. Yo incluso a ustedes les preguntaría, platíquenme de algún juego que no tenga violencia, ¿qué opinan de él, no? Hay muchísimos juegos, como por ejemplo ahorita el de Neva, el de Gris, Celeste. Hay muchos juegos indies con unas temáticas impresionantes, Child of Light, ¿no? De Ubisoft hace algunos años, pero no está dentro de lo que se vende, no son estos géneros que ocupan los primeros lugares de ventas, entonces es muy difícil que la gente los llegue a conocer, incluso que les lleguen a dar una oportunidad. Entonces, repito, nuevamente, conocimiento, ya no nada más de lo legal o de si es apto para tu edad o no, sino conocimiento en general de los videojuegos, darse la oportunidad de conocer más juegos que de los que comúnmente te ofrecen los streamers promedio, ¿no? Un Fortnite, un Call of Duty, no sé, Gears of War, Overwatch, cualquier tipo de juego que sea violento. Hace algunos años Manhunt, ¿no? Siempre va a existir el género, existe, es conocer e irte por otro lado, tener más ofertas, y tal vez las ofertas están, más bien es uno como gamer que estamos buscando, darnos unos minutos más en la tienda para estar viendo más contenido, para estar viendo más juegos diferentes y darles la oportunidad. Yo les aseguro que van a enriquecer mucho su conocimiento gamer si prueban otro tipo de juegos. Pero pues bueno, respecto a la pregunta es, vende mucho la violencia, venden mucho ese tipo de juegos, hay muchos streamers jugándolo y tristemente pues va a seguir siendo el camino para muchas empresas a seguir. Bueno, dentro de la IGDA se hacen mentorías, se hacen pláticas, charlas
pero enfocadas, como les decía, ¿no? O sea, depende a quién le quieras hablar. Si le quieres hablar al gobierno respecto a creación de políticas públicas, sobre concientización sobre la industria de los videojuegos, hay un cierto tipo de pláticas para ellos. Para padres de familia hay acercamientos muy interesantes mediante pláticas para que conozcan todo este tema de la ESRB que se crea en 1994 gracias al juego de Mortal Kombat 2, o sea, toda la historia que creó la ESRB, pues nosotros damos como pláticas para padres de familia para que tengan un poquito más de conciencia respecto a la violencia dentro de los videojuegos, y pues que no es tan criticable el tema de la violencia, como decía, ¿no? Sino aquí lo verdaderamente importante es la concientización a los padres de familia para que conozcan el contenido que sus hijos están jugando. Y pues ya a los gamers o demás, pues sí es por medio de las entrevistas que hacemos a diferentes desarrolladores, a personas que tienen eventos, pues simplemente les preguntamos qué opinan de este tema, ¿no? Y te vas a encontrar con una variedad de respuestas en la cual, pues al final, la libertad de expresión es la que impera. La creatividad de los desarrolladores es la que pone la línea, y pues bueno, ya ellos se tienen que ir juntando, como les había comentado, a los lineamientos de las empresas grandes, Microsoft, Sony, pero pues bueno, dentro de la IGDA eso es lo que hacemos, charlas de acercamiento con los diferentes grupos, por así decirlo, que están dentro de los videojuegos. Los juegos cumplen con poner a qué clasificación está, las tiendas cumplen con exhibir la clasificación, pero el consumidor, pues ese es el que no cumple, ¿no? Porque vamos a suponer que si va un niño, un menor de edad, y va a comprar el Grand Theft Auto, ¿no? Puede ser que la tienda le diga, eres menor de edad, no te lo puedo vender. Pero ahorita, y sobre todo que ya viene Navidad, pues hacen la cartita y va el abuelo que no tiene conocimiento, el papá que está muy alejado del mundo gamer, el tío, y va y compra el juego simplemente porque el niño lo pidió. La tienda no le puede decir al tío, es que es para ti, no le puede decir a la persona que lo compra, es que es para tu sobrino, es para tu nieto, es para tu hijo, no te lo puedo vender. Simplemente lo venden, ¿no? Entonces el cumplimiento es muy poco, pero insisto, esta falta de cumplimiento se da por el desconocimiento del tema, porque en la actualidad, a pesar de que los videojuegos es una de las industrias más potentes a nivel mundial, económicamente hablando, aún así hay mucha ignorancia y mucho tabú al respecto. Se considera que pues si eres gamer, pues perteneces como a cierto grupo segregado, ¿no? de personas que juegan, y pues bueno, se tiene esa creencia de que los juegos pues no pasa nada, o sea, simplemente son juegos, ¿no? Y hasta cuando hay una consecuencia a nivel mundial, que de repente escuchas que hubo una tragedia en algún país o demás, luego el principal protagonista, el malo, los videojuegos y pasan las peores escenas en los noticieros, ¿no? Sí. El juego de Call of Duty, la escena del aeropuerto, no, pues es que miren esta escena que ven los niños en los videojuegos. Pues no la deberían de ver los niños porque es un juego para adultos. Si lo están viendo los niños, entonces quien está haciendo mal son los padres de familia, ¿no? Entonces el cumplimiento es muy poco, pero yo estoy totalmente de acuerdo que existe una clasificación. Gracias al licenciado Jacobo Castañeda por compartir su valiosa perspectiva sobre un tema tan relevante y por destacar el papel de la IGDA en fomentar el diálogo y la educación sobre los videojuegos. Su experiencia y visión enriquecen sin duda este análisis. La verdad este juego me ha dejado noches enteras pegado a la pantalla, pero sí, es más que solo un shooter, la representación de la guerra en este juego es brutal. Sí, especialmente las misiones como No Russian, esa me dejó chato. Cuando la jugué por primera vez no podía creer lo que estaba haciendo. Te pone en una situación tan horrible y aunque no tienes que disparar, estar ahí te hace cuestionarte. Es que Call of Duty no solo es disparar y correr, también te pone en situaciones moralmente complejas, pero al mismo tiempo el multijugador es pura adrenalina y es ahí donde la gente dice que se glorifica la violencia. Aunque a veces pienso que la gente exagera un poco. Estamos jugando, no estamos entrenándonos para ser soldados. Yo jamás he sentido que me afecte, pero entiendo que es un tema delicado cuando representas algo tan real como la guerra moderna. ¿Sabes qué? Me parece que Call of Duty ha intentado tratar la guerra de manera seria en algunas de sus historias, mostrando las consecuencias y lo duro que es el combate, pero es un balance complicado, al final también es entretenimiento.
Concuerdo contigo y a pesar de las críticas, el juego sigue siendo un fenómeno. Creo que todos estamos de acuerdo en que no queremos guerras reales, pero en el mundo virtual nos encanta sentir esa adrenalina sin sufrir las consecuencias. Además, en línea solo es pura competencia, una batalla por quién es el mejor, aunque a veces no falta la banda tóxica, como en todo juego. Digo, al final Call of Duty es lo que nosotros hacemos de él, y aunque la violencia siempre estará presente, es más sobre la estrategia y la habilidad, pero claro, no todos lo ven así. Eso sí, mira, dale que nos van a ganar. Si bien los videojuegos nacieron como una forma de entretenimiento individual en casa, han evolucionado con el tiempo para convertirse en herramientas sociales con aplicaciones mucho más amplias. La cultura digital ha integrado estos entornos lúdicos en varios aspectos de nuestras vidas, y hoy en día encontramos su influencia en casi cualquier espacio cotidiano, más allá de un simple pasatiempo. Por ejemplo, los videojuegos son la base de los eSports, competencias electrónicas profesionales que reúnen a jugadores de élite y enormes audiencias a nivel mundial. Además, plataformas en línea permiten a millones de personas jugar y compartir experiencias en tiempo real. Pero no solo son entretenimiento. En la educación se usan para enseñar temas escolares y concientizar sobre problemas sociales. En la salud, la realidad virtual ayuda en terapias físicas y emocionales. Y también se usan para entrenar habilidades técnicas en entornos controlados. En cuanto a sus efectos, los videojuegos pueden tener impactos tanto positivos como negativos. Pueden mejorar habilidades como el enfoque, la toma de decisiones y la coordinación, pero su uso excesivo puede afectar el sueño, el rendimiento académico y reemplazar actividades importantes. Un uso moderado, como jugar 2 horas al día, puede mejorar el bienestar emocional al brindar un sentido de logro y diversión. Sin embargo, cuando se juega en exceso, los beneficios disminuyen y pueden aparecer problemas como la adicción, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno. Para complementar lo anterior, conversamos con el Dr. Arabi Eduardo Soriano González, psicólogo clínico e investigador, quien nos compartió su opinión basada en su destacado trabajo de doctorado titulado Videojuegos, Cognición y Salud Mental, Fundamentos, Investigación e Implicaciones Clínicas, un estudio de caso clínico. Su experiencia nos ayudará a comprender mejor los riesgos asociados al uso desmedido de videojuegos y cómo gestionarlos de manera responsable. Cuando ustedes hacen el planteamiento sobre los efectos, en este sentido, violentos de los videojuegos, pues lo podemos enfocar de los dos lados. Es decir, las cosas no son todo negro, las cosas no son todo blanco. Sin embargo, lo que sí pueden ser blancos y negros son los discursos en relación de cómo se va construyendo la narrativa sobre los videojuegos. Investigaciones recientes en lo que son los efectos de los videojuegos han determinado que pueden ser demasiado violentos y generar actitudes y condiciones y conductas, principalmente conductas que pudieran ser antisociales, como se viene habitualmente comentando. Pero también hay otro sector de la investigación dentro de los videojuegos, o de las personas que se interesan en el tópico de los videojuegos, que van diciendo que realmente no todo es malo sobre los videojuegos, que puede generar condiciones de entrenamiento tanto en los procesos cognitivos como en los procesos de socialización, en los procesos de educación y también de entretenimiento. Entonces existen esas dos vertientes dentro de los videojuegos, y por lo mismo que está el punto de la ideología y todos los factores que van construyendo a los sujetos, pues tenemos que ver cómo los investigadores o las personas que hablan sobre los videojuegos empiezan a hacer una construcción social, cultural, ideológica sobre cómo ellos ven las cosas, y eso les permite tener un marco referencial de cómo las demás personas deberían de estar viendo a los videojuegos. En lo personal, pudiéramos estar pensando que existen los dos efectos. ¿Por qué existen los dos efectos? Finalmente existen porque hay investigadores que lo han generado desde ese posicionamiento para decir de que tiene efectos que pueden ser perjudiciales
en el contexto de cómo el sujeto actor, es decir, el sujeto videojugador, el gamer, tiene conductas hacia los otros. Pero por otro lado, hay otros que dicen, bueno, si existe la posibilidad que los videojuegos puedan tener efectos reales en lo que es de manera individual, y esa manera individual del sujeto en su comportamiento, principalmente en sus conductas, va a generar que se relacione con otros, pues puede generar deterioros, puede generar personas que están muy introvertidas en su mundo y no estén bien en socializar, y pueden ver todos esos efectos. Pero hay otro grupo de investigadores que dicen, ok, sí, está ese efecto, pero también tenemos que voltear a ver que muchos de los videojuegos, no necesariamente violentos, están generando otros procesos en las personas y están ayudando en gran medida a esas personas a salir de sus problemáticas en las que pudieran estar viendo las cosas. Y ahí es en donde empieza lo interesante de cómo nosotros nos posicionamos frente a los videojuegos. Finalmente, un videojuego es una herramienta, un artefacto, un juguete. Un juguete que se creó para que uno se divirtiera, le echara mano y jugara, y jugara, y jugara. Pero pues ya hubo otras personas que le dieron la potencialidad de terapia, que en la educación, que en los factores de socialización, que en los factores de generar violencia y todo eso. Entonces, ahí es en donde se le está dando otros usos a lo que han sido pues creados. También es importante desde este punto, cuando hablamos sobre este tema de la violencia, si pueden generar o no la violencia, o qué pueden estar generando los videojuegos, hay que tener en cuenta algo clave, muy importante, que yo sí quiero meter en esta pregunta de, ok, ¿y quiénes generan los videojuegos? ¿Quiénes son las personas que hacen los videojuegos? Pues son personas, programadores, diseñadores, un ejército de sujetos que tienen un trabajo en donde empiezan a elaborar mundos de fantasía, reales, ficticios, pero todos a través de sus ideas. Y finalmente hay una persona que dirige el programa, el proyecto o lo que es la edición del videojuego, que él va diciendo qué poner y qué no poner, que responde muchas veces a las necesidades del mercado. Por lo tanto, también hay que considerar que los videojuegos, más allá de tener el puro videojuego, también involucra lo que es la mentalidad, ideología, filosofía y otras construcciones del generador y creador del videojuego. Es por ello que sí podemos posicionar a los videojuegos en muchas situaciones. Gracias al Dr. Arabi Soriano por expresarnos su enfoque con base en su vasta experiencia. Al final, el impacto de los videojuegos en nuestra vida dependerá de cómo los integremos en el día a día. Reflexionar sobre su uso y mantener un balance entre el entretenimiento y otras responsabilidades es clave para disfrutar de sus beneficios sin comprometer nuestra salud mental. La neta, está cañón cómo han evolucionado los videojuegos, ¿no? Eso de los eSports ya es como el mundial, pero con menos piernas y más dedos. Exacto, aunque, no te voy a mentir, me da coraje que esos compas ganen millones por jugar. O sea, yo llevo años practicando y mi única recompensa es perder tiempo y dignidad. Pues primero aprende a no quedar en último lugar, crack. Mira, mejor cállate y revíveme. Pero oye, ¿oíste que los videojuegos mejoran las habilidades? Ya decía yo que mi reflejo de gato samurai en Call of Duty no era suerte. Ay, ajá. Pero sí, la coordinación y el enfoque, eso sí se arma. Aunque a ti te falta enfoque hasta para agarrar el control, déjame te digo. Uy, pues perdón, señor pro. Y eso que a veces me quedo jugando hasta las 3 de la mañana, el otro día ando como zombie en clase. Pues te va a fichar la OMS, Dijeron algo del trastorno por uso de videojuegos, ¿Eso qué es? ¿Que ya no puedes soltar el control ni para comer? Pues ni para ir al baño, bro. Es cuando dejas que el juego sea más importante que todo, aunque te traiga broncas. Y mira que sí he conocido casos, Pero no creo que sea culpa del juego, es más bien de cómo lo manejamos, ¿no? Así es, mi buen. Como dijeron, lo chido es jugar unas 2 horitas al día. Después de eso ya no hay beneficios, solo ojeras y tareas sin hacer. 2 horas, uy, no. Yo creo que pues ya llevo como 6. ¿6?
Desde que salió el sol, más bien. Bueno, sí, pero al menos no estoy arrancando cabezas en el Mortal Kombat. Eso ya es ganancia. Mientras juegues con moderación, todo bien. Como dijeron, los videojuegos son herramientas. El truco es no usarlas como martillo para tu vida. ¿Sabes qué? Desde hoy voy a seguir esa regla de las 2 horas. A partir de hoy voy a ser un gamer responsable. Oíte, ni tú te crees eso. Ahora cúbreme antes de que nos saquen de la partida. Mira, por tu culpa ya nos mandaron al... ¡Oh! Hasta ahora hemos escuchado a expertos hablar sobre el impacto de la violencia en los videojuegos, pero nos hemos dado a la tarea de salir a preguntarles directamente a los jugadores su opinión sobre este tema tan debatido. Pues bueno, lo que es Mortal Kombat, creo que pues violencia, bueno, ahora sí que por las imágenes explícitas pues sí se da a entender, pero creo que es igual como un estilo Tekken Fighter, ¿no? Es el mismo concepto, peleas, pero más acá más explícitas por los golpes que critican. Call of Duty pues es como todo tipo de juego de guerra, como Halo, Gears of War, o sea, al final de cuentas no indician a la violencia, pero te cuentan cómo sería el mundo, bueno, cómo es el mundo en la actualidad, ¿no? Mi nombre es Fabián y me parece muy entretenidos realmente, aunque depende mucho a la edad en la que se te presente, porque pues puede llegarse a malinterpretar o llevarte a ser un poco más violento si está en tempranas edades, pero cuando una persona ya es más madura, sin problemas es jugarlo. Dependiendo el punto de vista de cada quien, ¿no? Ajá. Digo, yo que vengo de Mortal Kombat 1, vi cómo inició Call of Duty. Para mí, para la actualidad, lo ven mucho, la violencia la ven mal. El contenido de sangre, desnudos en videojuegos, Mortal Kombat con los fatalities, ya ahorita actualmente muchos los ven mal, ¿no? Sí, claro. Nosotros crecimos con eso, ya lo vemos como que más natural. Actualmente pues todo ya más censurado. Entonces, en mi punto de vista, la generación pasada que inició con los videojuegos y inició con todo este tipo de juegos, está bien. Pero para las nuevas generaciones, ahí es donde entra como que la censura. Claro. Entonces, ahí depende de cómo lo veas y cómo veas la balanza. Como pudimos escuchar, las opiniones son variadas y reflejan diferentes puntos de vista. Algunos ven los videojuegos como un simple entretenimiento, mientras que otros perciben un impacto mayor en nuestra forma de pensar. A lo largo de este episodio, hemos explorado cómo la violencia en los videojuegos ha evolucionado, desde los primeros golpes en Mortal Kombat hasta la representación del terrorismo en Call of Duty, sin dejar de lado el impacto emocional que pueden conllevar estos. Es evidente que estos juegos han dejado una marca profunda tanto en la cultura como en la percepción pública sobre la violencia. Mientras algunos los ven como una simple forma de entretenimiento, otros consideran que pueden influir en nuestra forma de ver el mundo. La pregunta sigue abierta. ¿Los videojuegos violentos reflejan nuestras sociedades o las moldean? Quizás la respuesta se encuentra en el equilibrio entre la responsabilidad de los creadores, la percepción de los jugadores y la interpretación de la audiencia. Lo que es seguro es que los videojuegos seguirán siendo un medio poderoso para contar historias, crear experiencias y generar debates importantes. Y nosotros, como jugadores, como críticos y como seres humanos, seguiremos cuestionando los límites entre la ficción y la realidad. Les agradecemos por acompañarnos en este viaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerden, nunca dejen de jugar porque la aventura continúa. ¡Hasta la próxima! Esto fue Más Allá del Juego, un espacio para pensar, cuestionar y entender lo que hay detrás de cada videojuego. Gracias por acompañarnos en este nivel, y recuerda, el análisis no termina cuando apagas la consola. Nos escuchamos en el próximo episodio. Vaya, este episodio fue brutal, ¿no crees? Sí, sabes todo lo que se esconde atrás de un videojuego. A veces olvidamos de que detrás de cada juego hay un equipo que toma decisiones sobre cómo representa la violencia y no es solo acción por acción, todo tiene un trasfondo. Aunque bueno, a mí lo que me interesa es ganar, pero sí, escuchar todo esto me hace ver las cosas ya de otra forma. Sí, y lo de Mortal Kombat, que fue tan criticado en su época, es loco. ¿Cómo un juego puede cambiar tanto las reglas del entretenimiento y a la vez causar tanto revuelo? Al final del día, cada uno decide cómo tomar la violencia en los juegos, pero la conversación es necesaria. Y no dejemos de lado la misión No Russian de Call of Duty. Es genial que en el podcast lo hayan explorado también, desde los académicos, psicólogos y hasta el presidente de la IGDA, todos tienen su punto de vista.
pero lo más importante es que nosotros los gamers estemos informados, obvio. Definitivamente. Y ahora, después de todo lo que escuchamos, creo que es hora de ponernos a jugar, pero esta vez con una nueva perspectiva. Bambi, y como siempre dicen, que el último en pie apague la consola. ¡A darle! Participaron en este episodio: dramatización, Michelle Munguía, Emanuel Galindo. Conducción, María Quintana. Guión, Leonardo Sánchez, Giovanni Zárate, Michelle Munguía. Producción, Michelle Munguía. Postproducción, Giovanni Zárate, Leonardo Sánchez, Michelle Munguía. Agradecimientos especiales al Dr. José Ángel Garfias Frías, al Dr. Arabio Eduardo Soriano González y al presidente de la IGDA, el licenciado Jacobo Castañeda, por compartir su visión y conocimientos sobre este tema tan fascinante. Agradecemos también a las personas que participaron en el sondeo. La música utilizada en este episodio es propiedad de sus respectivos autores.